una cosa que quería comentar dos cositas. Una, un momento muy divertido, que fue durante la realización del libro de la guitarra mágica, en el cual, junto con el trabajo de diseño gráfico, me tocó en suerte hacer el capítulo del armado de rosetas. La cuestión es que empiezo a hacer los diseños y le mando a Ricardo un digital del diseño de la roseta, una carita de Gardel toda repetida y después un happy face. Ricardo recibe las fotos, no tiene la menor idea de qué decirme, y me dice, che, esto está bueno, pero podríamos hacer algo un poquito más tradicional. Yo me maté de risa porque le estaba haciendo un chiste. Y Ricardo no sabía si yo estaba así proponiendo algo en serio o no. Tenía una humildad genuina al momento de compartir trabajo y un respeto por el trabajo del otro y un cuidado difícil de encontrar. Eso es una cosa que quería remarcar. Lo otro que quería remarcar también es que nosotros recién estuvimos hablando, por ejemplo, del mango flotante que impuso en la construcción de un modelo de guitarra, así como otras cosas también. Y Ricardo tenía esa doble manera de compartir su laburo. Por un lado, no paraba de hacer chistes y no paraba de hacer que este paseo de la lutería sea mucho más agradable y mucho más divertido. Y hacía chistes permanentemente, como por ejemplo, esto da menos laburo. Sino que además eh, pensó ni más ni menos que en agarrar el mango de la guitarra, elevarlo y diagonalizarlo, cual arpa, para cambiar el momento de torque en el puente y generar otra mecánica acústica de la tapa que lo desvelaba día y noche. De la misma manera que hoy uno entra en las redes y puede llegar a leer cantidades de cosas con respecto al apoyabrazos, que es más cómodo, que la protege, que la cuida. Todo ese accesorio que se pone en la cintura de la guitarra. Y no era un dato de color para la lutería de Ricardo. Se trata ni más ni menos que de aislar la tapa, de preservarla del peso de la mano. Entonces, cada uno de las pequeñas modificaciones, de las experimentaciones y de los cambios promovidos por Ricardo, eran absolutamente pensados. Y Y bueno, tenían una también, idea más o menos acertada, ¿no? Pero sí, Norberto. sí, también en esa mezcla que hace de tomar el diseño australiano con el mango que él ya lo venía trabajando, que era Thomas Humphrey, que lo había hecho, que lo que él hace es sacar el taco. Ahí está como la novedad. Y además combinarlo con la guitarra australiana, que eso sí, yo nunca lo había visto. Claro. Algo, bueno, y además de todo eso, incorpora también que el golpeador, que era para la guitarra flamenca, ahora está en todas las guitarras y los guitarristas clásicos te lo aceptan. Que, digamos, él lo ponía en todas las guitarras. Yo Sí. mismo, él como decía, pone un golpeador con él un golpeador y era como algo que, viste, y ahora todo el mundo lo acepta, lo usa. Y una cosa que me gustaría destacar es que, no sé si les pasa a ustedes, que uno de repente ve un video o una foto en las redes sociales, guitarristas, todos tenemos amigos guitarristas y qué sé yo, y de repente vos ves una guitarra de él y te das cuenta automáticamente, ya sea por el puente que tiene el ángulo ese Sí. en las puntas o por el mango elevado, pero ves la guitarra y te das cuenta enseguida, que no, Sí. no me pasa con muy pocas guitarras, me pasa que digo, esta guitarra la hizo tal, Ujú, pero con esa seguro, eso ujú. es algo que me parece destacable. Totalmente. Sí. Ujú. Supo aprovechar de todos los luthiers, supo aprovechar lo que condicionaba la guitarra para sonar mejor. Entonces tomaba un poquito de acá, como una receta de cocina, un poquito de acá, un poquito de... Quería hacer la guitarra la mejor posible, ¿no? La mejor posible. Entonces tomaba condimentos de todos lados y los unificó en un instrumento. Sí, sí.
Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. Y lo llevaba hasta que definió su cabeza, definió el puente, fue definiendo partes de la guitarra y lo que decía ese del el apoyabrazo, también lo tenía relacionado con que el miedo de que agarren la guitarra fuerte, como era una tapa muy finita, que partan la tapa. Entonces, Claro, o que la gasten. claro, le daba la posibilidad de agarrar el instrumento, ¿viste? Sin tener el miedo ese de que lleguen a romper la tapa de la guitarra por ser tan finita, más allá del trabajo que tenía abajo con balsa de carbono, ¿no? Ujú. Sí, pensaba mucho más de lo que estaba constantemente pensando. El tipo no podía vivir si no estaba transformando cosas. Y así mismo con decisiones de él, ¿no? O sea, el tipo tomaba una decisión y te decía, bueno, mira, la semana que viene vamos a hacer tal cosa, y vos te preparabas para la semana que viene, y llegaba la semana que viene y no era esa cosa, era otra porque ya había pensado una modificación sobre la marcha. Sí, ni te cuento que a veces llegaba al taller, por ejemplo, y me veía trabajando en un barreado de guitarras clásicas, las mías muy clásicas. Me decía, no, lo que hiciste ahí, mejor hace otra cosa. Y yo levantaba todo el barreado así, le hacía caso así, religioso cuando me decía algo. Y a la próxima semana volvía y me decía, no, mejor era lo que tenías antes. Sí, era terrible. Extraordinario. Era Sí, terrible. sí. En relación a cómo él fue definiendo el tipo de guitarra australiana, que digamos, terminó de cerrarla, terminó como de darle su toque final cuando modificó muchas veces él hablaba que no hay que leer las etiquetas en los instrumentos, ¿no? En las guitarras, por ejemplo, que las guitarras tenés que reconocerlas por la plantilla de la cabeza, o sea, como algún detalle que tienen que tener los instrumentos, ¿no? Así como él fue modificando el puente, fue modificando apoyabrazos, fue modificando el mango sin el taco, etc. Determinó en algún momento de definir la cabeza, sacó la cabeza que tenía de manera un poco más clásica y terminó una plantilla un poco más moderna también, que para él eso cerraba su instrumento contemporáneo, su instrumento moderno, porque tenía muchas cosas del ámbito moderno, desde los materiales, pero la cabeza clásica, él todavía le hacía ruido de ver una cabeza de guitarra clásica tradicional en un instrumento absolutamente de sonido moderno. Cuando terminó estaba súper feliz cuando dijo, esta tiene que ser la cabeza definitiva, porque así le cerraba el concepto de la forma, ¿no? Del instrumento en general. Y a partir de ahí, bueno, digamos que terminó también ahí fue como que encontró estéticamente, esto quiero que sea mi producto también, como que todo eso fue un proceso largo. Y una persona que además vio mucho instrumento real, en el sentido de instrumentos que pasaban por el taller, guitarristas que iban con una guitarra para hacer alguna reparación, cambio de huesos, etc. Gente que tenía colecciones, o sea, él vio mucha guitarra, y muchos libros de guitarras también con muy buena calidad de fotos, o sea, en ese sentido, digamos, es como puedo decirlo, yo creo que incluso durmiendo él pensaba en cómo destacarse en esas cosas, cómo hacer algo que su instrumento a la distancia, como decía Norberto, incluso a la distancia, donde sea reconocido que era su sello. En todo ese proceso de guitarra moderna que él ya venía desarrollando hace 20 años prácticamente. Sí, porque además Ricardo él era muy amigo de tratar de usar el tiempo de una manera inteligente y de capitalizar la energía en los procesos y de aprontar los momentos. Pero eso no fue en detrimento de una diversidad de trabajos. Si para un trabajo se necesita hacer esto es lo que se hace. Y me parece que siempre fue muy afín a estar atento a que el trabajo de la lutería, es justamente un trabajo desde lo plural.
digamos, si hay algo que tiene de sentido la lutería, es que ninguno de los otros puede hacer lo mismo. Vamos a hacer necesariamente cosas diferentes porque nuestros deseos, nuestra proyección, nuestra impronta está metida en nuestra obra. Y él creo que también tenía esos dos aspectos muy claros, como aspectos que conviven con el oficio de hacer lutería, de construir instrumentos. Y mucho de las últimas cabezas de guitarra de Ricardo, creo que también te tiene que agradecer en el ida y vuelta a ese docente, en el aprender del otro, y en ese fluir del conocimiento, de maestros a maestros. Te tiene que agradecer mucho también a vos, Laura. Le ha gustado mucho también uno de los diseños tuyos de las cabezas. Qué lindo. Que No, usamos también con el bueno, grupo pero Pampa. es que él tenía... Sí, Claro. pero es que él tenía en realidad esto de optimizarnos a todos. En el Totalmente. trabajo siempre, él decía, bueno, individualmente podemos ser buenos, pero juntos somos mejores. Casi un peronista, diría yo, a pesar de él, ¿eh? No. Y bueno, a pesar Esas fueron de las él, grandes voy a decir- diferencias. Claro, esas fueron nuestras grandes diferencias. Las Pero quiero discusiones decir, eternas de horas y vino tinto. eternas, pero a la vez se comportaba, por eso digo, se comportaba generosamente, se comportaba compartiendo todo, aun cuando tenía otra ideología, quiero decir, ¿no? Totalmente, Pero sí. 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 Por eso digo, su Yo los comportamiento era a pesar de él. Pero es que además tenía un nivel de simpleza para transmitir lo simple y lo complejísimo, o lo raro, o lo novedoso, era simple. O sea, me acuerdo un día de estar hablando claro. horas de cuerdas. Un gran tema eran las cuerdas. Hablábamos horas de las cuerdas, horas de las cuerdas, horas de las cuerdas. Me decía, mirá, he probado de todo, probé estas, aquellas, las otras, obviamente son todas distintas, producen aquello, el otro. Bueno, pero, a ver, me encanta, la verdad, la homologación de X, este encordado, ¿no? No lo voy a nombrar, pero... Sí, además, bueno, es el encordado que, por ejemplo, que usa John Williams, ¿no? Sí, está bien, pero vos cómo sabés que es el encordado que usa John Williams. No, es el encordado que usa John Williams. O sea, cuando nos fuimos a tomar un café, tenía el estuche de guitarra lleno de esa cuerda. Y vos te lo quedabas mirando y decías, ¿de John Williams me estás hablando? Ah, sí. Sí. Y era un comentario al paso, ¿viste? Se Sí, se fue a jugar un picadito con Messi y te lo contaba con una libertad. Claro. Bueno, ese era Perdón. Ricardo. Me tengo que ir. Los tengo Paula, que abandonar. Gracias por estar acá con nosotros hoy. Te lo agradecemos un montón. Sí, y muy agradecida también por este pequeño espacio y este pequeño homenaje que se le quiere brindar a Ricardo Lousao, uno de los principales impulsores de la guitarra clásica en Argentina. Les mando un cariño muy grande. Nos estaremos viendo en algún momento, seguramente, y gracias a todos. Chau. Un abrazo. Chau, Pau. Sabés que el tema de John Williams lo fuimos a ver al teatro. Estabas vos también. Bien. Claro, lo fuimos a ver al teatro y después me dice, yo me voy a quedar a esperarlo porque voy a hablar con él. Y como yo ya lo conocía y ya le llevaba 11 años de edad y no, viste, ya había cosas que me cansaban. Le digo, sí, bueno, quédate, ¿viste? No, claro. Que yo tengo que hacer. Pues es que, y vos sabés, el tipo se quedó, se conectó con John Williams, fue el otro día a llevarle una guitarra, se quedó charlando con él, lograba esas cosas, lo imposible lo lograba Ricardo. Y así, y hablaba con John Williams como podía hablar con vos, conmigo, con cualquiera de nosotros. Sí. Esa era la parte fascinante de Ricardo, que siempre me llamó Totalmente. muchísimo la atención. Sí. Caber en cualquier parte. Sí. Y era un tipo que en una discusión por ahí vos le decías algo y parecía que lo relativizaba y por ahí pasaban 6 meses y en una conversación decía, no, pues vos dijiste tal cosa. Sí. Era parte Bueno, eso me encantaba Claro. saber que que teníamos, lo que hablábamos recién un poco en broma, ideologías totalmente opuestas en algún punto. Nunca nos enojamos con Ricardo. Nunca me fastidié con Ricardo, aun cuando estábamos en las antípodas en algunas cuestiones.
Claro. y podíamos charlar hasta el hartazgo sin enojarnos. Sí, sí. No, yo sí me enojaba y me enojaba mucho, pero por ahí a la semana No, me sí, llamaba y obvio, me decía, pero no. Velázquez, déjese de joder. Sí, sí, sí. No digo que no nos enojábamos con el discurso Sí, sí, sí. pero quiero decir, nunca permanecía el No, no, rencor, no, 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 era estábamos imposible. más allá de eso, estábamos más allá de eso. Sí, 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 Habíamos sí, logrado sí. una relación distinta en ese sentido. Y eso, ¿sabes qué es? Eso es la amistad también, y el respeto. Sí, Ujú, sí, sí. ujú. Por Che, si me supuesto. permiten, yo quería algo que encontré esta mañana y que me encanta. No tiene nada que ver con nada, pero un poemita que leí esta mañana y que un poco me trajo a él, ¿no? Que es de Emily Dickinson. Y dice, después de un gran dolor uno se hace formal. Después de un gran dolor uno se hace formal, los nervios se apoltronan como tumbas, el corazón ya tieso se pregunta si fue él quien lo pudo soportar, si fue ayer o hace siglos. Los pies, igual a autómatas, recorren en el suelo, en el aire, en el vacío, un sendero de bosque que ha nacido al descuido, resignación de cuarzo como piedra. Es la hora de plomo. Si la sobrevive, es recordada como quien soportó nieves glaciares, frío al principio, luego aturdimiento, después dejarse ir. Gracias, Ricardo, diría. Gracias, siempre gracias, Ricardo. Bueno. Para mí me potenció en todo lo que hago y eso se lo agradezco infinitamente. Sí, sí, Creo sí. que a todos nosotros. Es desde el arte que le agradecemos, desde la técnica, desde el laburo, desde el esfuerzo y desde una sensibilidad de un tipo súper especial, de un irrepetible de la lutería argentina, de Latinoamérica y, ¿por qué no internacional? Porque su Sí, es una obra, piedra basal. totalmente, Sí, sí. totalmente. Sí, Sí. es cierto, es cierto. Che, yo no quiero cerrar esto sin agradecerle a la asociación el esfuerzo y el trabajo por este homenaje, que es el primer homenaje, al menos en el que participo y que recuerdo que se le hace a Ricardo, también hace muy poquito de que haya fallecido, pero muchas gracias al esfuerzo y a la invitación de la asociación por este homenaje. Gracias a los chicos, Realmente. sí, que se conectaron con nosotros, ya que nosotros siempre estamos como en cueva. Sí. Totalmente. Y podemos decirle gracias a la asociación que viene haciendo este laburo de difusión permanente hace un montón de tiempo, tanto con ahora este momento para Ricardo como para con cada uno de los luthieres que se acercan a ella. Y me gustaría nada, lo quiero aplaudir a Ricardo porque es un grosso. Sí, sí. Me encantó estar en esta reunión con ustedes, en este espacio, y esperemos que tengamos muchos más encuentros, muchos espacios como este para seguir desglosando este universo maravilloso que es la lutería. Así es. Sí, todavía nos debemos un abrazo, che. Totalmente. Eso. Un abrazo, sí. Eso. Un gran abrazo. Eso. Queridos, muchas gracias por estar hoy acá y un saludo muy grande a todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla y esperamos haber podido alcanzarles algo de lo que fue la enorme obra de Ricardo, por supuesto nuestro cariño, innegablemente, y bueno, por muchos más eventos y por muchísima más lutería. Abrazo Brindamos por eso. para todos, los quiero mucho. Igualmente. Abrazazo.